Hola, mi nombre es Olivia Ortega, tengo 53 años y no sé muy bien por dónde empezar esta historia, pero necesito contarla porque después de todo lo que he vivido, siento que si no la saco de mi pecho, me va a seguir ahogando. Nací en Los Mochis, Sinaloa, una ciudad hermosa donde el calor te abraza y donde conocía cada esquina, cada vecino, cada historia de mi barrio. Era feliz allá, ¿sabes? Tenía a mi familia cerca, mis amigas de toda la vida, mi rutina. Era una vida sencilla, pero era mía. Pero a los 31 años me enamoré. Me enamoré de Luis, un hombre que tenía sueños muy grandes y que me pintó una vida diferente. Me habló de Estados Unidos como si fuera la tierra prometida, donde podríamos trabajar, ahorrar dinero y, bueno, darles una mejor vida a los hijos que pensábamos tener. Mira, Olivia me decía, acá en México vamos a seguir igual toda la vida, pero allá, con esfuerzo, podemos lograr algo diferente ni yo. Yo le creí. Le creí porque lo amaba, porque confiaba en él, porque pensé que juntos podríamos con todo. Así que en el año 2001 dejé todo, a mi trabajo, en la tienda de mi tía. Mi casa rentada, pero que ya sentía como mía, las tardes de domingo en casa de mi mamá. Dejé a mi hermana menor, que apenas tenía 17 años, y que me decía, no te vayas, Oli, aquí estamos bien, pero yo ya había tomado la decisión. Llegamos a San Bernardino primero. Dios mío, qué diferente era todo. El frío me calaba los huesos de una manera que nunca había sentido en el idioma. Ay, el idioma era como una muralla que no sabía cómo cruzar. Pero tenía a Luis conmigo, y eso me daba fuerza. Trabajé en lo que pude, primero en empaques agrícolas, levantándome a las 4 de la mañana, con las manos que se me partían del frío y productos químicos. Después nos mudamos a Oxnard y comencé a limpiar casas. Casas hermosas de gente que me trataba bien, la mayoría, pero yo siempre era la muchacha que viene los martes y viernes. ¿Saben qué es lo que más me dolía? Que en México yo era Olivia. La Olivia que cantaba en el coro de la iglesia, que hacía los mejores tamales de la cuadra, que conocía los nombres de todos los niños del vecindario. Pero acá me volví invisible. Solo era otra mujer latina más. Limpiando, trabajando, sobreviviendo. Pero yo aguanté porque pensé que era temporal, que todo ese sacrificio iba a valer la pena, que Luis y yo íbamos a construir algo hermoso juntos, que después de tanto esfuerzo podríamos sentarnos en nuestro pórtico y decir, lo logramos a 22 años. 22 años entregué a ese sueño. 22 años creyendo que estábamos del mismo lado, luchando por lo mismo, caminando hacia el mismo lugar, pero resulta que no era así. Hace 3 meses, un martes por la noche, después de que regresé de limpiar 3 casas, cansada, con los pies hinchados y con ganas de solo llegar a casa y hacer una sopa caliente. Luis me dijo algo que cambió toda mi vida, algo que jamás imaginé que escucharía de su boca. Y desde esa noche nada ha vuelto a ser igual. Antes de seguir con mi historia, quiero pedirte que si este relato te está llegando al corazón, le des like a este video y te suscribas al canal Ellas en el Norte. Aquí compartimos historias reales de mujeres como tú y como yo, que hemos dejado nuestra tierra para buscar algo mejor. Historias que necesitan ser contadas, que necesitan ser escuchadas. Porque a veces solo saber que no estamos solas en esto ya es un paso para sanar. Cuando llegamos a San Bernardino en febrero del 2001, yo traía en mi maleta 3 vestidos, 2 pares de zapatos y una fotografía de mi familia. Esa foto la puse en nuestra primera mesita de noche, en ese cuartito que rentamos en una casa que compartíamos con otras 3 familias mexicanas. Recuerdo que la primera noche no pude dormir. No por el ruido de la ciudad, sino por el silencio. Era un silencio diferente al de Los Mochis. Allá el silencio tenía vida a los grillos, el viento entre las bugambilias de mi vecina, el perro de don Fernando que ladraba cada vez que pasaba alguien por la calle, pero acá el silencio sonaba vacío. Luis roncaba a mi lado, tan tranquilo como si nada hubiera cambiado. Y yo ahí, con los ojos abiertos, pensando, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Pero al día siguiente él ya tenía trabajo conseguido. Un primo suyo que llevaba años acá le había hablado para que fuera a una construcción. ¿Ves, Oli?, me dijo mientras se ponía las botas de trabajo que habíamos comprado en una tienda de segunda mano
Ya ves cómo las cosas se van acomodando. Yo conseguí trabajo 2 semanas después, en los empaques de fresa. Dios santo. Qué frío hacía a las 5 de la mañana. Mis manos no estaban acostumbradas a ese trabajo. Y los primeros días regresaba a casa con los dedos sangrando. Pero necesitábamos el dinero. Los 2 trabajos apenas nos alcanzaban para la renta, la comida y mandar algo poquito a nuestras familias. ¿Sabes qué me mantenía firme en esos primeros meses? Las cartas de mi mamá. Cada 15 días llegaba una carta escrita con su letra bonita, contándome cómo estaba mi hermana, que ya había conseguido novio, cómo estaba el negocio de mi tía, que el perro que habíamos tenido había tenido cachorros. Mija, me escribía siempre al final: espero que estés bien y que no te olvides de nosotros. Y yo lloraba cada vez que leía esa parte porque ¿cómo me iba a olvidar si cada día pensaba en regresar? Pero Luis siempre me decía: Angoli, esto es solo el principio. Dame un año y vas a ver cómo las cosas cambian. Why yo look? Le creía porque quería creerle, porque necesitaba que fuera cierto. Los domingos íbamos a misa a una iglesia pequeña, donde la mayoría éramos mexicanos. Ahí me sentía un poquito como en casa. El padre hablaba en español. Cantábamos las mismas canciones que yo conocía desde niña, y después de la misa, algunas señoras se juntaban a platicar en el estacionamiento. Fue ahí donde conocí a Elena, una mujer de Michoacán, que llevaba ya 5 años acá. Mira, mi hija me dijo la primera vez que hablamos: esto no se pone más fácil, pero una se acostumbra. La clave es no pensar tanto en lo que dejaste atrás, pero yo no podía dejar de pensar, sobre todo cuando llegaba a casa después de trabajar 12 horas y veía a Luis viendo televisión, cansado, pero contento, como si ya hubiera encontrado su lugar. Mientras yo me sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro que no había elegido. Los sábados por la tarde íbamos al supermercado mexicano a comprar chiles, tortillas y todas las cosas que necesitábamos para cocinar como en casa. Ese era mi momento favorito de la semana. Por 1 hora, hablando español con todos, oliendo los mismos sabores, me sentía como Olivia de los Mochis otra vez. Comprábamos una telenovela en VHS para ver en la semana, y yo me hacía mi agua de Jamaica en una jarra que había encontrado en una venta de garage. Pequeñas cosas que me conectaban con quien yo era antes de cruzar esa frontera. Pero por las noches, cuando Luis se quedaba dormido y yo me quedaba despierta pensando, una pregunta no me dejaba en paz: ¿esto es temporal o esta va a ser mi vida para siempre? Ahora, 22 años después, entiendo que esa pregunta que me hacía en esos primeros meses debería haberla hecho en voz alta. Debería habérsela preguntado a Luisán, porque tal vez si lo hubiera hecho, muchas cosas habrían sido diferentes. Pero uno a los 31 años piensa que tiene toda la vida para encontrar las respuestas. Y a veces la vida te da las respuestas cuando ya es demasiado tarde para cambiar las preguntas. Después de ese primer año tan duro, las cosas empezaron a mejorar un poquito. Luis consiguió trabajo en una compañía de jardinería que pagaba mejor, y yo dejé los empaques para empezar a limpiar casas. Al principio solo tenía 2 casas fijas, pero poco a poco las señoras me fueron recomendando con sus amigas. Olivia es muy confiable, decían. Deja la casa impecable y nunca se lleva nada. Y así, de boca en boca, logré tener trabajo 5 días a la semana. Nos mudamos a Oxnard en el 2003. Rentamos un departamento pequeño, pero ya era solo nuestro. Por primera vez en 2 años, no tenía que compartir la cocina con otras familias, ni esperar turno para el baño. Luis llegaba del trabajo y yo ya tenía la cena lista. Nos sentábamos en esa mesita redonda que compramos en una tienda de muebles usados y platicábamos de nuestro día. ¿Cómo te fue, Oli? Me preguntaba siempre, y yo le contaba de mis casas, de las señoras que me trataban bien, de las que me dejaban comida cuando cocinaban de más. Él me platicaba de los jardines que había arreglado, de los jefes que lo felicitaban por su trabajo. En ESA Starts, sentados en nuestra mesita, sintiendo el olor de los frijoles que se cocinaban lentamente, yo pensaba en sí se puede. Estamos construyendo algo juntos. Los fines de semana íbamos al mercado de pulgas a buscar cosas para la casa. Luis era muy bueno regateando, y yo me divertía, viendo cómo convencía a los vendedores de que nos bajaran los precios. Mira, jefe, les decía con esa sonrisa que lo caracterizaba, mi esposa y yo apenas estamos empezando. Uranos poquito. Compramos un televisor
después un estéreo pequeño donde escuchábamos música de los Tigres del Norte, y Juan Gabriel. Los domingos por la mañana yo hacía café y Luis compraba pan dulce en la panadería mexicana. Desayunábamos despacio, sin prisa, y él me leía las noticias del periódico en español. ¿Te acuerdas de doña Carmen, la de la tienda de la esquina en Los Mochis? Me decía de repente, la otra día soñé con ella. Y yo me reía porque también la recordaba perfectamente, con su delantal floreado y su manera de regañar a los niños que se robaban dulces. Esos momentos me hacían sentir que no habíamos perdido quienes éramos, que seguíamos siendo Luis y Olivia de Sinaloa, solo que ahora estábamos escribiendo nuestro capítulo en California. En el 2005 pudimos mandar más dinero a nuestras familias. Mi mamá me escribió una carta diciéndome que con lo que les mandaba, había podido arreglar el techo de la casa. Millita, gracias a ti ya no se nos mete el agua cuando llueve. Luis ayudó a su papá a comprar una camioneta usada para su negocio de verduras. ¿Ves, Oli?, me decía Luis cuando leíamos esas cartas. Por esto valió la pena venir. Estamos ayudando a nuestras familias, estamos creciendo nosotros también. Y era cierto, teníamos una rutina, teníamos planes, hablábamos de ahorrar para comprar una casita algún día. Yo había empezado a tomar clases de inglés los sábados por la mañana en el centro comunitario. Y Luis estaba aprendiendo más sobre jardinería viendo videos en la biblioteca. Los jueves en la noche veíamos telenovelas juntos. Él se burlaba de las historias dramáticas, pero nunca se paraba del sillón hasta que terminaba el capítulo. Esta mujer está loca, decía del personaje principal. ¿Por qué no se va con el otro? Y yo le explicaba por qué la protagonista no podía tomar esa decisión. Ahora que lo pienso, aunque irónico. En las noches antes de dormir, hacíamos planes. Cuando tengamos nuestra casa, decía Luis, vamos a poner un jardín grande atrás. Y tú vas a poder plantar todas las flores que quieras. Y yo me imaginaba regando geranios y rosas, como hacía mi abuela en su patio, y vamos a tener una sala grande para cuando vengan nuestros hijos a visitarnos, agregaba yo, porque sí, también hablábamos de tener hijos. No inmediatamente, pero algún día, cuando estuviéramos más establecidos éramos un equipo que se había propuesto salir adelante en un país que no era el nuestro, con un idioma que apenas entendíamos, pero con ganas de construir algo mejor. Durante 11 años, desde el 2001 hasta el 2012, yo estuve completamente segura de que Luis y yo queríamos lo mismo, que íbamos hacia el mismo lugar. Qué equivocada estaba. Los cambios no llegaron de un día para otro. Fueron tan graduales que yo los justifiqué durante años sin darme cuenta de que algo se estaba rompiendo por dentro. Creo que comenzó alrededor del 2012. Luis empezó a llegar más tarde del trabajo. Es que tenemos muchos proyectos, me decía cuando yo le preguntaba, el jefe me está dando horas extras porque confía en mi trabajo. Y yo me alegraba por él, porque significaba más dinero y reconocimiento. Pero después de cenar, en lugar de quedarse conmigo platicando en la mesa como hacíamos siempre, se iba directo a ver televisión. Al principio pensé que era cansancio. 12 años trabajando bajo el sol de California. Cualquiera estaría agotado. Los fines de semana también cambiaron. Ya no íbamos tanto al mercado de pulgas juntos. Él prefería quedarse en casa viendo deportes o, no sé, haciendo cosas que yo no entendía muy bien. Ve tú, Oli, yo te alcanzo, me decía. Pero nunca me alcanzaba. Empezó a contestar el teléfono en el patio, no en la sala donde estábamos juntos. Es trabajo, decía, y se salía con el teléfono en la mano. Las llamadas se volvían más largas, más frecuentes, pero yo no desconfiaba. ¿Por qué iba a hacerlo? Después de 11 años juntos, él era mi compañero, mi socio en esta aventura, las conversaciones entre nosotros se fueron haciendo más cortas. Ya no me preguntaba tanto sobre mis casas, sobre las señoras con las que trabajaba, y cuando yo le contaba algo, que la señora Peterson me había dado un aumento, que la familia Rodríguez me había invitado a la quinceañera de su hija, él me escuchaba con la cabeza, pero yo sentía que su mente estaba en otro lado. ¿Todo bien, Luis?, le preguntaba de vez en cuando. Sí, Oli, todo bien, solo que estoy pensando en el trabajo guay yo la crié. Porque además, ¿qué otra cosa podía hacer? Llevábamos más de una década juntos. Habíamos pasado por momentos muy difíciles cuando recién llegamos, cuando no teníamos dinero, ni para llamar por teléfono a México. Si habíamos resistido esos tiempos duros, ¿qué nos podía separar ahora que las cosas estaban mejor? Pero había otros detalles.
Pero había otros detalles, pequeños, tan pequeños que yo los ignoraba o les buscaba explicaciones lógicas, como que ya no me abrazaba por las mañanas antes de irse al trabajo. Antes siempre me daba un beso en la frente y me decía que tengas buen día, mi amor. Pero de repente solo gritaba ya me voy desde la puerta y se iba. O como que dejó de pedirme opinión sobre cosas que antes decidíamos juntos. Si íbamos a comprar algo para la casa, si íbamos a mandar más dinero a nuestras familias, si íbamos a cambiar de iglesia. Antes me preguntaba, ¿tú qué opinas, Oli? Pero después empezó a decidir solo y después me informaba. También dejó de interesarse en mis clases de inglés. Antes siempre me preguntaba qué había aprendido, me pedía que le enseñara palabras nuevas, incluso se reía cuando yo pronunciaba mal algunas cosas. Pero después, cuando yo le contaba sobre mis avances, él solo decía que bueno, Oli, sin levantar la vista de la televisión. Los domingos en misa también cambiaron. Seguíamos yendo juntos, pero él ya no se quedaba a platicar con la gente después del servicio como hacíamos antes. Vámonos, Oli, que tengo cosas que hacer en la casa, me decía. Y cuando llegábamos a casa, se ponía a ver fútbol o se quedaba en el teléfono. Yo atribuía todo a que ya llevábamos muchos años juntos. Es normal, me decía a mí misma. Las parejas pasan por etapas diferentes. Eso también va a pasar. Pensaba que tal vez era la monotonía de la vida de inmigrante, que tal vez él extrañaba más a su familia, que tal vez tenía estrés del trabajo. Nunca se me ocurrió pensar que hubiera otra explicación. En esos años, entre el 2012 y el 2016, yo seguí siendo la misma Olivia de siempre, trabajando duro, cuidando nuestra casa, mandando dinero a mi familia, yendo a misa, manteniendo nuestras tradiciones. Seguía cocinando sus platos favoritos, seguía planchando su ropa los domingos, seguía esperándolo con la cena lista. Pero Luis se estaba convirtiendo en un extraño que vivía en mi casa. Y yo, ciega de amor y de costumbre, no me daba cuenta de que el hombre con el que había cruzado la frontera ya no era el mismo hombre que se sentaba a mi mesa todas las noches. Era on March, martes 3 de abril del año pasado. Nunca voy a olvidar esa fecha porque fue el día que mi vida se partió en dos. El antes y el después de esas palabras. Había sido un día normal. Limpié 3 casas, la de los Johnson, la de la señora Martínez y la de los Thompson. Los Thompson siempre me dejaban lasaña cuando hacían de más. Y ese día me habían dado un Tupperware grande que me alcanzaría para 2 días. Llegué a casa como a las 6 de la tarde. Los pies me dolían porque había trapeado muchos pisos, pero venía contenta porque la señora Johnson me había dado un bonus de $50. Para que se compre algo bonito, Olivia me había dicho. Luis ya estaba en casa, sentado en su sillón, viendo noticias. No me saludó cuando entré, pero tampoco era raro ya. Dejé mi bolsa en la mesa, guardé la lasaña en el refrigerador y me puse a calentar café. ¿Quieres café?, le pregunté desde la cocina. No, me contestó secamente. Me serví mi taza y me senté en el sillón de al lado. Estaba cansada y solo quería platicar un poquito de mi día. ¿Cómo hacíamos antes? ¿Cómo hacíamos cuando todavía éramos Luis y Olivia? No 2 extraños que compartían la renta. Los Thompson me dieron lasaña otra vez, le dije. Está muy buena. ¿Quieres que caliente para la cena? Él no me contestó. Siguió viendo la televisión como si yo no hubiera hablado. Luis, le dije un poquito más fuerte. ¿Me escuchaste? Fue entonces cuando apagó la televisión con el control remoto y se volteó a ver Mampero su cara. Dios mío, su cara no era la cara del hombre que yo conocía. Era fría, como si me estuviera viendo por primera vez en la vida. Olivia me dijo con una voz que nunca le había escuchado. Necesito decirte algo. El corazón se me empezó a acelerar. No sé por qué, pero sentí un frío en el estómago que me subió hasta la garganta. ¿Qué pasa?, le pregunté, y mi voz salió más débil de lo que quería. Se pasó las manos por la cara, suspiró hondo, y después me miró directo a los ojos. He estado pensando mucho en nosotros. Empezó. En estos años, Anne, en lo que hemos construido aquí. Yo asentí, pensando que tal vez me iba a decir algo sobre mudarnos a una casa más grande o sobre visitar México o algo así, pero no, Olivia. Creo que nos equivocamos. Creo que yo me equivoqué al traerte conmigo. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. No entendía qué quería decir. ¿Cómo que nos equivocamos?, le pregunté. Mira, me dijo, y su voz sonaba como si hubiera estado practicando ese discurso. Llevamos
22 años aquí. 22 años tratando de ser algo que no somos, viviendo como si esto fuera temporal, cuando ya no lo es. Esto ya es nuestra vida, Olian y yo. Yo necesito aceptar eso completamente. Seguía sin entender hacia dónde iba la conversación. Pero eso es bueno, ¿no? Le dije, significa que ya nos adaptamos, que ya somos de acá. Él negó con la cabeza lentamente. No, Olivia. Yo me adapto. Pero tú sigues viviendo como si fueras una visitante. Sigues hablando de allá en México, sigues mandando dinero como si fueras a regresar mañana, sigues siendo la misma mujer que llegó hace 22 años. El mundo se me empezó a mover. No entendía si me estaba regañando o qué. ¿Y eso está mal? Le pregunté, no está mal, Olin, pero ya no va conmigo, ya no va con quien yo me he vuelto acá. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo, Ann. Creo que sería mejor si cada uno hiciera su vida por separado. Creo que necesito estar con alguien que entienda realmente lo que significa vivir aquí. Alguien que sea más como la persona en la que yo me he convertido. El café se me resbaló de las manos y se derramó en mi falda. El líquido caliente me quemó las piernas. Poro no mi movie. No podía moverme. ¿Me estás diciendo qué? No pude terminar la pregunta. Te estoy diciendo que después de 22 años he llegado a la conclusión de que no somos compatibles para esta vida. Que tal vez nunca lo fuimos en 22 años. 22 años de mi vida. De mi 22 años que él resumió en no somos compatibles. Y ahí, sentada en ese sillón con café derramado en mi falda, entendí que el hombre que había conocido en Los Mochis había muerto hacía años. Y yo ni siquiera había ido a su funeral. Durante los primeros segundos después de escuchar esas palabras, mi cuerpo no reaccionó. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado de todo lo demás. Veía a Luis ahí sentado, veía sus labios moviéndose, pero ya no podía procesar lo que estaba diciendo. Olivia, ¿me escuchaste?, me preguntó. Yo solo lo miraba. Miraba a este hombre que había compartido mi cama durante 22 años, que había comido mi comida, que me había visto llorar cuando mi mamá se enfermó, y no pudimos viajar a verla. Este hombre que ahora me estaba diciendo que éramos incompatibles. ¿Hay alguien más? Fue lo primero que logré articular. Él suspiró, como si le molestara que le preguntara eso. No se trata de eso, Olivia. Contéstame, ¿hay alguien más? Sí, me dijo después de una pausa que se sintió eterna. Pero eso no es lo importante. ¿Qué no era lo importante? 22 años de mi vida no eran lo importante. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí, como cuando se quiebra un vidrio y hace ese sonido seco que no se puede reparar. Me levanté del sillón tan rápido que se me mareó la cabeza. El café había manchado toda mi falda, pero ya no me importaba. ¿Quién es? Le grité Ann, y era la primera vez en 22 años que le gritaba. Olivia, cálmate. No me digas que me calme. Mi voz salió ronca, desesperada. Dime quién es. Dime quién vale más que 22 años de mi vida. Él se puso de pie, también, pero no se acercó a mí. Es una mujer que conocí en el trabajo. Se llama Sandra Ness. Es divorciada. Tiene 2 hijos. Es de aquí. De aquí. Por supuesto que era de aquí. Una mujer americana que no vivía como visitante. Una mujer que no mandaba dinero a México, que no hablaba de allá. Una mujer que no le recordaba todo lo que él había decidido dejar atrás. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Aunque una parte de mí ya no quería saber. 2 años, me contestó bajando la vista. 2 años. Han 2 años fingiendo. 2 años llegando a casa conmigo después de estar con ella. 2 años en los que yo seguí lavando su ropa, cocinando su comida, planchando sus camisas para que fuera bien vestido a encontrarse con Sandra. Me doblé por la mitad, como si me hubieran dado un golpe en el estómago. El aire no me llegaba a los pulmones. Todo el departamento empezó a darme vueltas. Olivia, siéntate, me dijo, y por primera vez en la conversación, su voz sonó preocupada. No me toques, le dije cuando se acercó. No te atrevas a tocarme. Me fui al baño y cerré la puerta con seguro. Me senté en el piso frío, y fue entonces cuando las lágrimas llegaron. Pero no eran lágrimas normales. Era como si todo el dolor de 22 años estuviera saliendo de una vez. Lloraba tan fuerte que no podía respirar. El pecho me dolía físicamente, como si tuviera algo roto por dentro. Pensé en mi mamá, que ya tenía 78 años, y que siempre me preguntaba cuándo íbamos a ir a visitarla. Pensé en mi hermana, que se había casado, había tenido 3 hijos y había vivido toda su vida adulta sin mí.
Pensé en todas las navidades que no pasé con mi familia porque necesitábamos ahorrar. Pensé en todos los planes que Luis y yo habíamos hecho y que ahora entendía que solo habían existido en mi cabeza. Pence and Sandra, una mujer que no conocía, pero que había estado en mi vida durante 2 años sin que yo lo supiera. Como era más bonita que yo, más joven. Le cocinaba a Luis como yo le cocinaba. Se reían juntos como Luis y yo ya no nos reíamos. ¿Cuántas veces había pensado Luis en ella mientras comía mi comida? ¿Cuántas veces había comparado nuestras vidas y había decidido que la de ella era mejor? Me quedé en ese piso del baño hasta que se me durmieron las piernas. Afuera escuchaba que Luis andaba moviéndose por el departamento, pero no me importaba. No quería verlo. No quería escuchar sus explicaciones ni sus justificaciones. Cuando finalmente salí del baño, ya era de noche. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, con una cara que parecía arrepentida, triste. Ya no sabía leer sus expresiones. «Oli», me dijo cuando me vio, «¿podemos hablar como adultos sobre esto?» Como adulto, como si los 22 años que yo había entregado fueran una transacción comercial que se podía resolver como adultos. «No hay nada que hablar», le dije con una voz que no reconocía como mía. «Si ya decidiste, y era verdad». En esas horas, encerrada en el baño, había entendido algo. A Luis no me había dicho todo esto para pedirme permiso o para encontrar una solución. Me lo había dicho para informarme de una decisión que ya había tomado. Esa noche dormimos en la misma cama por última vez. Él se quedó de su lado, yo del mío, con un abismo de silencio entre nosotros que se sentía más ancho que todos los kilómetros que habíamos recorrido desde Los Mochis hasta Oxnard. Y yo ahí, despierta hasta que salió el sol, entendiendo que a los 53 años, después de haber dado mi juventud, mi familia, mi país y mi identidad por este hombre, me había quedado sola en un país que nunca fue mío, completamente sola. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Luis se fue a quedarse con un primo suyo mientras arreglábamos los detalles, como él le decía. Yo me quedé sola en ese departamento que de repente se sintió enorme y vacío. El silencio era lo peor. Durante 22 años había vivido con el ruido de otra persona a sus pasos por la mañana, el sonido del agua cuando se bañaba, la televisión que prendía cuando llegaba del trabajo, sus ronquidos por la noche. De repente, nada. Solo el tic-tac del reloj de la cocina y el ruido de los vecinos. Me levantaba a las 5 de la mañana como siempre lo había hecho, pero ya no tenía que hacer café para 2, ya no tenía que preparar almuerzo extra, ya no tenía que preguntarme qué iba a cocinar para la cena. Era solo yo, solo Olivia. ¿Y saben qué era lo más terrible? Que no sabía quién era esa Olivia que se había quedado sola. Durante 22 años había sido la esposa de Luis, la mujer que cocinaba para Luis, que lavaba la ropa de Luis, que tomaba decisiones pensando en Luis. Pero ahora, ¿qué era? ¿Quién era yo cuando no tenía que ser la pareja de alguien? Los primeros días seguí trabajando en mis casas, como si nada hubiera pasado. Los Johnson, los Martínez, los Thompson. Ellos no sabían nada de mi drama personal. Para ellos yo seguía siendo Olivia, la muchacha que limpia los martes y viernes, pero hasta en el trabajo todo se sentía diferente. Cuando la señora Johnson me preguntaba, «¿Cómo está su esposo, Olivia?», yo no sabía qué contestar. Las primeras veces mentí. «Bien, muy bien, gracias por preguntar». Pero después de una semana, ya no podía seguir fingiendo. «Nos estamos separando», le dije un día, mientras limpiaba su sala. «Olivia, lo siento mucho», me contestó con genuina preocupación. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?». Y ahí me di cuenta de algo terrible en esta señora americana que apenas conocía mi vida. Me estaba ofreciendo más apoyo que cualquier otra persona en este país. Porque no tenía amigas cercanas, no tenía familia cerca, no tenía una red de personas que me sostuviera. Durante todos esos años, Luis había sido mi única conexión real con otra persona. Y ahora que él se había ido, me di cuenta de lo sola que había estado siempre, pero sin saberlo. Las noches eran lo peor. Llegaba del trabajo, abría la puerta del departamento y el silencio me recibía como una bofetada. Calentaba algo de comida, generalmente lo que me habían dado en alguna de las casas, y me sentaba a comer sola en esa mesa redonda donde antes platicábamos de nuestro día. Trataba de ver televisión, pero todo me recordaba a Elan, los programas que veíamos juntos, las noticias que comentábamos, hasta los comerciales me traían memoria, así que la apagaba y me quedaba ahí, en el silencio.
pensando. Pensaba mucho en Sandra. ¿Cómo se habían conocido? Ella sabía que él estaba casado cuando empezaron. Luis le decía las mismas palabras bonitas que me había dicho a mí al principio. Le prometía un futuro mejor. También pensaba en mi mamá. Le había hablado por teléfono 3 días después de que Luis se fuera, pero no le había contado nada. ¿Cómo le iba a decir que después de 22 años, después de todo lo que habíamos sacrificado por venir acá, mi esposo me había dejado por otra mujer? ¿Cómo están, mijita? Me había preguntado con esa voz de 80 años que cada día sonaba más frágil. Bien, mamá, aquí andamos. Le mentí, pero no estaba bien. No and vamos era solo yo, tratando de entender cómo se vive cuando toda tu vida adulta había estado construida alrededor de otra persona que ya no está. Los fines de semana eran peores. Durante la semana al menos tenía trabajo, rutina, cosas que hacer. Pero los sábados y domingos el tiempo se volvía eterno. No sabía qué hacer conmigo misma. Ya no tenía que planchar su ropa, ya no tenía que ir al supermercado a comprar sus cervezas, ya no tenía que cocinar sus platos favoritos. Era libre. Pero esa libertad se sentía como un castigo. ¿Sabes lo que más me dolía? Que después de 22 años en este país, no tenía ni una sola persona a quien pudiera llamar para desahogarme. Estaba rodeada de gente, los vecinos, las familias donde trabajaba, la gente de la iglesia, pero completamente sola. Y por primera vez en mi vida entendí lo que significaba ser una inmigrante de verdad. Estar físicamente presente en un lugar donde emocionalmente no tienes hogar. A las 2 semanas de estar sola, mi cuerpo empezó a cobrarse la cuenta del shock emocional. Primero fue el insomnio. Me acostaba a las 10 de la noche como siempre, pero me quedaba despierta hasta las 3 o 4 de la madrugada. La mente no se me callaba. Le daba vueltas y vueltas a la misma conversación, a las mismas preguntas que no tenían respuesta. Después empecé a perder el apetito. La comida me sabía a cartón. Podía estar comiendo un puzzle delicioso que me había traído doña Carmen de la iglesia, pero no lo sentía. Era como si las papilas gustativas se me hubieran apagado junto con todo lo demás. En 3 semanas bajé casi 10 libras. La ropa me empezó a quedar grande. La señora Thompson me lo dijo un día en Olivia. Está bien, se ve muy delgada. Y cuando me vi en el espejo de su baño, me asusté. Tenía los ojos hundidos, la cara pálida, como si fuera la sombra de quien había sido antes. Pero lo peor no era lo físico. Lo peor era que perdí la capacidad de concentrarme. En el trabajo se me olvidaban las cosas. Dejaba la aspiradora en un cuarto y me iba al otro sin acordarme. Una vez puse a lavar la ropa de los Johnson y se me olvidó echarle el detergente. Otra vez dejé abierta la llave del agua en la casa de los Martínez y se inundó el baño. Olivia, me dijo la señora Martínez después del incidente del agua. ¿Estás segura de que está bien? La veo muy distraída últimamente. Y ahí fue cuando me quebré. Ahí, en la cocina de una mujer que apenas conocía, me puse a llorar como si fuera una niña perdida. Mi esposo me dejó, le dije entre sollozos. Después de 22 años, me dejó por otra mujer. Él a mi abrazo, una mujer mexicana abrazando a otra mujer mexicana en la cocina de una casa americana. Y me dejó llorar en su hombro hasta que no me quedaron más lágrimas. Ay, mijita, me dijo, ¿por qué no me había contado antes? Y es que no sabía cómo contarlo. No sabía cómo explicar que mi vida entera se había desmoronado de un día para otro. Los domingos dejé de ir a misa. No podía sentarme en esa banca donde Luis y yo nos habíamos sentado durante años. No podía escuchar al padre hablar del matrimonio y la familia. No podía fingir que estaba bien cuando por dentro me estaba muriendo. Doña Elena, la señora de Michoacán que había conocido años antes, me buscó. Llegó a mi casa un domingo por la tarde. Olivia, ya me contaron, me dijo apenas abrí la puerta. ¿Por qué no has ido a misa la contitud de todo lo que había pasado, todo lo que estaba sintiendo, todo el miedo que tenía del futuro? Mija, me dijo cuando terminé de hablar, lo que te pasó es terrible, pero no puedes dejar que te mate en vida. No puedes darle esa satisfacción, pero no era tan fácil. Los ataques de pánico empezaron a la 4ª semana. De repente, sin razón aparente, el corazón se me aceleraba. Me sudaban las manos. Sentía que no podía respirar. La primera vez pensé que me estaba dando un infarto. Estaba limpiando la casa de los Johnson, cuando de repente todo me empezó a dar vueltas. ¡Señora Johnson! Great. Creo que me estoy muriendo. Ella me llevó al hospital.
Después de 3 horas de estudios, el doctor me dijo que había sido un ataque de ansiedad. Ha tenido mucho estrés últimamente. Estrés. Mi vida entera se había desmoronado. Mi esposo me había cambiado por otra mujer. Después de 22 años, estaba sola en un país extranjero sin familia, sin amigas cercanas, sin ninguna red de apoyo. ¿Sí había tenido estrés? Un poco, le contesté. Esa noche, acostada en mi cama vacía, entendí que no era solo tristeza lo que estaba sintiendo. Era terror. Terror de que a los 53 años, después de haber entregado toda mi vida adulta a construir algo con Luis, me había quedado sin nada, sin casa propia, sin ahorros significativos, sin educación formal, sin ciudadanía americana, sin familia cerca, solo con mis manos trabajadoras y un corazón roto que no sabía cómo empezar otra vez. Y lo más terrible de todo, Anne, sin la menor idea de cómo se construye una vida desde cero, cuando ya no eres joven, cuando ya no tienes la energía ni la esperanza que tenías a los 30 años. Esa noche supe que o me levantaba y peleaba por mi vida, o me dejaba morir poco a poco en esa cama que olía a soledad y a sueños rotos. La decisión de levantarme no llegó como una revelación dramática. Llegó un miércoles por la mañana cuando me desperté y no pude salir de la cama. Literalmente no pude. Las piernas no me respondían, no de dolor físico, sino de una tristeza tan pesada que me tenía clavada al colchón. Ese día perdí trabajo. Los Thompson me estaban esperando y nunca llegué. No contesté el teléfono, no mandé mensaje. Solo me quedé ahí, viendo el techo, pensando que tal vez era más fácil desaparecer que seguir luchando. Pero a las 3 de la tarde, tocaron la puerta. Era doña Elena Olivia, me gritó desde afuera. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Cuando finalmente abrí, ella me vio en pijama, con el pelo hecho un desastre, con cara de no haber dormido en días. Ya basta, me dijo sin saludarme siquiera. Ya basta de esto. Me agarró del brazo, me metió al baño y me dijo, báñate añorane. Mientras tú te bañas, yo voy a hacer café, y obedecí. Como una niña, obedecí. Cuando salí del baño, ya vestida y peinada, ella tenía café caliente en la mesa y había ordenado un poco la sala. Siéntate, me ordenó. Vamos a hablar. Doña Elena, le dije, creo que ya no puedo más. Creo que Luis tenía razón. Creo que yo nunca fui para esta vida. Cállate, me gritó con una fuerza que me asustó. Cállate y escúchame bien. Se acercó a mí, me tomó de las manos y me miró directo a los ojos. Yo llegué aquí hace 30 años, me dijo. Mi esposo me abandonó a los 2 años de estar acá. Me dejó con 3 niños pequeños, sin hablar inglés, sin papeles, sin nada. ¿Sabes lo que hice? Negué con la cabeza. Me levanté porque tenía que hacerlo. Porque si no me levantaba, mis hijos se morían de hambre. Y tú también te vas a levantar. Porque Olivia Ortega no es una mujer que se rinde. Pero yo no tengo hijos que me obliguen a seguir, le contesté. No, me dijo, tienes algo mejor, te tienes a ti misma. Y después de 22 años de cuidar a ese hombre, es hora de que te cuides a ti. Esa tarde, doña Elena se quedó conmigo hasta muy noche. Me ayudó a hacer una lista de todas las cosas que tenía que resolver al hablar con Luis sobre la separación legal, encontrar un lugar más barato para vivir, reorganizar mis trabajos, pensar en mi futuro. Mañana empezamos, me dijo antes de irse. Y si no te levantas mañana, vengo por ti otra vez. Al día siguiente me levanté, no porque me sintiera mejor, sino porque doña Elena tenía razón. Ya era hora de cuidarme a mí misma. Lo primero que hice fue llamar a los Thompson para disculparme. La señora Thompson fue muy comprensiva. Olivia, todos pasamos por momentos difíciles, me dijo. Su trabajo está aquí cuando esté lista. Después me senté a escribir una carta. Una carta larga para mi hermana en Los Mochis-san. Le conté todo. Todo lo que había pasado con Luis, todo lo que estaba sintiendo, todo el miedo que tenía. Hermana, escribí. Sé que han pasado muchos años y que hemos hablado poco. Sé que elegí irme y que esa decisión nos separó. Pero ahora necesito recordar quién era yo antes de Luis. Necesito recordar que Olivia Ortega existía antes de ser la esposa de Luis. Mandé esa carta un viernes. El martes siguiente mi hermana me llamó llorando. Oli, me dijo, ven a casa, ven aunque sea por un tiempo. Mamá te necesita, yo te necesito. Y tú necesitas recordar que tienes familia que te ama. Pero no era tan fácil. Tenía responsabilidades acá, trabajos, una vida
rota, pero vida, al fin, no puedo irme así nomás, le dije. Entonces, nosotras vamos por ti, me contestó. Y 3 semanas después, mi hermana llegó a Oxnard. Llegó con su esposo y sus 2 hijos adolescentes, en una camioneta, dispuesta a llevarme de vuelta a México aunque fuera a rastras. ¿Estás loca?, le dije cuando la vi en la puerta de mi departamento. ¿Cómo vas a manejar desde Los Mochis hasta acá? ¿Por ti?, me dijo abrazándome tan fuerte que creí que me iba a quebrar las costillas. ¿Por mi hermana que se perdió en este país y que necesita encontrarse otra vez? Esa noche, cenando tacos que habíamos comprado en un restaurante mexicano de Oxnard, mis sobrinos me preguntaron en tía, ¿por qué nunca viniste a visitarnos? Y no supe qué contestarles, porque la verdad era que me había olvidado de que tenía una vida antes de Luis, me había olvidado de que era parte de una familia que me extrañaba. Me había olvidado de que Olivia Ortega tenía historia antes de llegar a Estados Unidos. No regresé a México con mi hermana, no porque no quisiera, sino porque entendí algo importante durante esos días que ella estuvo conmigo. Correr de regreso a Los Mochis habría sido repetir el mismo error que había cometido 22 años antes. Cuando vine acá, vine huyendo de una vida que no me satisfacía. Si me regresaba ahora, estaría huyendo otra vez. Y ya tenía 53 años. Ya no me quedaba tiempo para seguir huyendo de mí misma. Hermana, le dije la noche antes de que se regresara, voy a quedarme. Pero no por Luis, no por el trabajo, no por nada externo. Me voy a quedar por mí porque necesito demostrarme que puedo construir una vida que sea solo mía. Ella lloró cuando se lo dije. Lloró porque sabía que tenía razón, pero también porque sabía lo difícil que iba a ser. Los primeros meses después de que ella se fue, fueron los más duros y los más reveladores de mi vida. Tuve que aprender a vivir conmigo misma. Tuve que aprender a cocinar para una persona, a tomar decisiones sin consultar con nadie, a llenar las noches de silencio con cosas que me gustaran a mí. Descubrí que me gustaba escuchar música mientras limpiaba. Música que Luis detestaba menos, violeros viejitos, canciones de José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas. Descubrí que me gustaba leer revistas en español los domingos por la mañana, tomando café despacio, sin prisa. Descubrí que era buena con las plantas. Compré macetas pequeñas y llené mi ventana de geranios rojos como los que tenía mi abuela. Cada mañana las regaba y les hablaba. Buenos días, mis flores, les decía. Vamos a tener un buen día. Poco a poco empecé a hacer amigas de verdad, no solo conocidas de la iglesia. La señora Martínez me invitó a su casa para enseñarme a hacer sus tamales especiales. Doña Elena y yo empezamos a juntarnos los sábados por la tarde a tomar café y platicar. ¿Sabes qué es lo más chistoso?, me dijo doña Elena un día. Ahora que estás sola, pareces más viva que en todos los años que te conocí con Luisán. Y tenía razón. Estaba sola, pero ya no me sentía invisible. Estaba construyendo una versión de Olivia que no dependía de nadie más que de mí misma. Luis trató de regresar. Hace 6 meses me buscó. Las cosas con Sandra no habían funcionado y quería intentarlo otra vez. Me di cuenta de que tú eres mi hogar, Oli, me dijo. Me di cuenta de que cometí un error. 2 años antes, esas palabras me habrían hecho caer de rodillas. Habría dado todo por escucharlas. Pero la Olivia que las escuchó ya no era la misma mujer que él había abandonado. Luis, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, tu hogar no puede ser una persona. Tu hogar tienes que construirlo dentro de ti, igual que yo lo estoy haciendo. ¿Eso significa que no?, me preguntó. Eso significa que ya no necesito que regreses para ser feliz. Hoy, 1 año después de esa conversación en nuestro departamento, puedo decirte que estoy bien. No perfecta, no sin días difíciles, pero estoy bien. Tengo mi propio apartamento pequeño, mis plantas, mis amigas, mi rutina. Sigo limpiando casas, pero ahora estoy ahorrando para tomar un curso de inglés más avanzado. Quiero aprender computación también. A los 54 años, tengo planes propios. Mi hermana viene a visitarme cada año. Mis sobrinos ya me conocen. Mi mamá, que ahora tiene 80 años, me dice por teléfono, mijita, se te oye diferente. Se te oye como cuando eras niña. ¿Sabes qué aprendí? Aprendí que una no puede entregar su vida entera a otra persona esperando que esa persona la haga feliz. La felicidad es como las plantas necesita raíces propias para crecer. Aprendí que ser inmigrante no significa perder tu identidad. Significa aprender a llevar tu identidad a lugares nuevos. Y aprendí que nunca es demasiado tarde
para empezar otra vez. Nunca, si estás escuchando esto y estás pasando por algo parecido, si te sientes sola, si sientes que entregaste tanto, que ya no sabes quién eres, quiero que sepas que si puedes levantarte, si puedes construir una vida que sea tuya, no va a ser fácil. VA, pero del otro lado de ese dolor está una versión de ti que no sabías que existía. Una versión más fuerte, más sabia, más completa. Cuéntame en los comentarios. ¿De dónde me estás escuchando? ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué te está costando trabajo dejar ir? Y si mi historia te sirvió, suscríbete a Ellas en el Norte. Aquí seguiremos compartiendo historias de mujeres como tú y como yo. Mujeres que no se rinden. Mujeres que saben levantarse. Mi nombre es Olivia Ortega y esta es mi historia de cómo aprendí a ser feliz conmigo misma. Nos vemos en el próximo video.